Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañarán la profesora Alicia Natalie Chamorro Muñoz, doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia de investigación doctoral y postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de la Costa. Profesora también de la Universidad Industrial de Santander desde el 2019 y actualmente coordinadora de la maestría y doctorado. Además, miembro del Comité de Ética en Investigación Científica de la UIS. También contamos en este especial que estamos realizando luego de pasar el programa número 100 con el profesor Rafael Angarita Cáceres, quien actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía. Estimada profesora, estimado profesor, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y muy feliz de nuevo de estar en este programa radial dedicado a la filosofía. Hernando, muchísimas gracias por la invitación. Como decía la profesora Alicia, estamos felices de poder estar acá compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan. Mil gracias, de verdad, insisto, por aceptar la invitación, porque bueno, tenemos a los dos aquí también muy conocidos en la escuela, en la universidad, por sus trabajos, investigación y bueno, sobre todo y situándonos en la propuesta que se está llevando a cabo en esta emisión para nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas. Les propongo iniciar este programa con el siguiente fragmento de la quinta exigencia de las antinomias de la disciplina filosófica de Jacques Derrida. Por un lado, requerimos en nombre de la filosofía la presencia de un maestro. Es necesario un maestro para esta disciplina de lo indisciplinable, para esta enseñanza de lo inenseñable, para este saber que es también no saber, y más que saber, para esta institución de lo anti-institucional. Los conceptos de esta maestría o magistralidad pueden variar. Sus figuras pueden ser también diversas como las de lo muy alto o el otro total inaccesible, de Sócrates, del preceptor, del profesor funcionario, profesor de la universidad o de enseñanza media, el primero y último de todos. De todo esto y un poco más a la vez, en todo caso es necesario un maestro, y la alteridad magistral, consecuencia. Es necesario formar en ella, se necesitan estudiantes, puestos, jamás tendremos suficientes y esto se regula desde el exterior de la comunidad filosófica. Pero, por otro lado, si el maestro debe ser otro, formado y después pago por otros, esta asimetría no debe perjudicar la autonomía necesaria, inclusive la estructura esencialmente democrática de la comunidad filosófica. ¿Cómo puede ella admitir en sí misma esta heterogeneidad y esta autonomía? Muy diciente este fragmento, estimados profesores, y ahí quisiera preguntarles, ¿qué podría decirnos de esta frase, de este fragmento, estimada profesora Alicia? Bien, a mí me parece que Jacques Derrida, en múltiples reflexiones que tiene sobre la universidad y el papel de la filosofía, apunta a lo que es, y entre estas me parece muy importante la idea del problema que implica en la filosofía enseñar algo que parece no enseñable. ¿Cómo enseñamos a pensar por sí mismo? ¿No? La gran pregunta, bueno, te voy hoy a enseñar a pensar por ti mismo. Y entonces el discípulo diría, pero ¿cómo me vas
a obligar a pensar por mí mismo si yo tengo que pensar por sí mismo, ¿no? Entonces esa es la gran pregunta y me parece que Jacques Derrida aquí pone el asunto a cómo enseñar la filosofía, cómo hacer que el maestro que está ahí al frente permita que el estudiante logre su propio camino, sabiendo que obviamente tiene herramientas didácticas, herramientas filosóficas para llevarlo a cabo, pero que también necesita que aquella persona que quiera aprender filosofía tenga la actitud, la disciplina y el empeño de hacer su camino por sí mismo. Creo que esa es una parte de la antinomia que a mí siempre me interpela como profesora, pero que también tiene que ver con toda la ciudadanía y es pensar, bueno, ¿en qué momento quiero yo tomar la decisión de pensar por mí misma y dedicarme un poco de mi vida, 5 minutos al día, a la filosofía? Estimado profesor Rafael. Bueno, Orlando, y muchas gracias a la profesora Alicia por esta bella intervención. Yo quisiera empezar por resaltar que se trata de una antinomia, ¿no? Y para distinguirla, digamos, de otros contenidos que a veces nos encontramos en la filosofía muy habitualmente, como la paradoja. Acá en la antinomia tenemos 2 contenidos o 2 proposiciones que son muy razonables y que son válidas por eso mismo, pero que hay una dificultad de este propio ejercicio de cognición para poder resolverlas. Lo que encontramos por un lado, digamos en un primer momento o en una primera instancia, es esta relación entre la heteronomía presentada por la figura o por la presencia magistral. Por un lado, como decía la profesora Alicia, cómo se le dice a un estudiante o cómo nos han dicho a nosotros, o bueno, a una estudiante que debe pensar, ¿no? Porque ya eso de por sí es un ejercicio de autoridad y que pudiese de alguna manera lesionar la autonomía, que es justamente el otro contenido, ¿no? El del autos nomos, el de darse a sí mismo su propia ley y en este caso de establecer desde la propia persona, gracias a una actitud, la manera específica en la que se va a efectuar una reflexión. Pero también hay otra serie de contenidos que son, si no contradictorios, muy problemáticos, que tienen que ver con la filosofía, ¿no? Una cosa es la enseñanza de la filosofía en sí y otra cosa es quiénes reglan esa enseñanza. Parece que la legalización, la parte de los preceptos, esta parte legal que indica cómo debe enseñarse un determinado contenido, y aquí permítanme poner este término en comillas, viene de afuera, del otro lado de la filosofía, ¿no? Y eso pues trae aparejado un montón de cosas, incluso el propio Derrida lo señala acá, los salarios, cómo se regulan desde afuera, cómo se establecen. Entonces hay toda una serie de relaciones complejas de la misma filosofía y lo que a mí me parece más interesante es que todas estas cuestiones merecen y requieren ser pensadas como problemas filosóficos. De antemano, mil gracias por estas reflexiones de entrada, estimada profesora Alicia, estimado profesor Rafael. Y bueno, poco a poco nos vamos situando también en este problema que ya hemos podido, digamos, escuchar por parte de cada una de sus intervenciones y que ahora les propondría por el formato que vamos llevando y estamos realizando en este ejercicio, una pregunta para nuestros oyentes antes de la pausa. ¿Qué cuestión al pensamiento o propósito de pregunta desearían plantearnos en este ejercicio antes de la misma pausa? Bien, yo quisiera volver a un pedacito, un trocito del texto que habíamos leído, en donde nos dice que la filosofía es la disciplina de lo indisciplinable, la enseñanza de lo enseñable y el saber que es también un no saber. Y ahí viene mi pregunta para un público amplio. ¿Por qué en la vida requerimos la duda filosófica? ¿Por qué necesitamos algo que es un no saber, algo que nos pone en duda, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos pensar en un mundo que nos está poniendo todo el tiempo a actuar? Para complementar un poco estos contenidos que ponía de presente la profesora Alicia y complementar también la pregunta, quizá pudiese ir un paso más allá o más acá para preguntarle justamente con esta cuestión de lo inenseñable, de lo indisciplinable,
a nuestros radioescuchas si pueden imaginar alguna manera de enseñar algo que es de por sí inenseñable. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la enseñanza de la filosofía en la Escuela de Filosofía WIS. Y bueno, quisiera que ya con estas preguntas, estos aportes que van nutriendo poco a poco este propósito, bueno, de entrada para cada uno, preguntarles, ¿considera que se puede enseñar filosofía y o a filosofar? Si queremos verlo de esa forma. Vale, a mí me parece que siempre ha sido, esta sí no es una antinomia, ¿no? El profesor Rafael hablaba muy claro de la antinomia, es como cuando tú tienes una pregunta y las dos respuestas, aunque se contraponen, las dos son verdaderas. En cierta manera, desde donde lo veas, ¿no? Y ese es el drama de las antinomias. Hay otras que son contradicciones falsas. Y esta, a mí me parece que es eso, que es una contradicción falsa, que cuando uno la reflexiona de manera mucho más dedicada, se da cuenta que pues no hay esa dualidad, ¿no? No hay una verdadera dualidad entre enseñar filosofía o enseñar filosofar. Y yo considero que es así porque la forma del filosofar, es decir, el método, la necesidad de la reflexión, solo es posible a partir de tener los contenidos con los cuales puedes filosofar. Es decir, sin filosofía, sin los conceptos, sin la historia, sin los pensadores, sin los problemas que otros pensadores han tenido, muy difícilmente vas tú a poder filosofar. Entonces, me parece que esa idea de lo que queremos lograr metódicamente, que la persona se pregunte, reflexione, cuestione, genere conceptos, ¿verdad? Solo se logra a partir de que también tenga contenidos, ¿no? ¿Quiénes son aquellos filósofos que se han preguntado? ¿Por qué se han preguntado esto? Y en el centro de ello, como siempre desde los griegos nos han puesto, la admiración. El admirarnos por algo, el darnos cuenta que hay algo extraño que requiere ser pensado. ¿Y por qué nos damos cuenta que algo extraño requiere ser pensado? Porque alguien también nos lo puede estar señalando. Un filósofo o una filósofa ha dicho, aquí hay algo. Y nosotros, ¡ah! Vea, aquí hay algo y no lo había visto. Gracias, Hernando. Sí, voy a tomar algunas cositas que decía la profesora Alicia. Lo primero que yo quisiera señalar es que a veces socialmente y nosotros desde que empezamos a estudiar filosofía siempre se nos decía por ahí de una manera un tanto lapidaria, a ustedes les van a enseñar esa historia de la filosofía y jamás les enseñarán a filosofar. El filosofar requiere una cosa diferente, eso no se puede aprender escuchando a una profesora, a un profesor, yendo a una conferencia o leyendo unos libros o leyendo unos artículos, ¿no? Estaba puesta, digamos, como esa distinción entre como algo que se aprende como un contenido, casi que, digamos, como que se transmite de una manera, digamos, fácil, sencilla, incluso pudiésemos decir técnica, aunque lo técnico no implica que sea sencillo, sino algo que, digamos, que se puede aprender bajo un modelo. Y eso otro, que sería, digamos, como el filosofar, que iría mucho más allá y requeriría un trabajo personal muchísimo más esmerado, de mucho tiempo, de considerar una cuestión, sus implicaciones, causas, consecuencias, en fin, todas estas cosas, ¿no? Está allí como todo ese panorama socialmente, ¿no? Y pues le decían, nosotros desde el principio de que empezamos a estudiar filosofía, nos las vimos con esta cosa. Ahora,
Si bien es cierto, está allí esto presente social, también para hacer énfasis en lo que indicaba la profesora Alicia, muchos filósofos, muchas filósofas nos han enseñado que en estos contenidos propios, por ejemplo, de la historia de la filosofía, se puede hacer un trabajo del filosofar. Y es necesario además. Entonces, como que las dos cosas van unidas. O, para decirlo en otros términos, una persona pudiera muy bien decir que sabe algo de Hegel porque recita una frase, pero también otra cosa diferente sería como hacer ese ejercicio de analizar las implicaciones que están formuladas en un determinado párrafo, apartado o capítulo. Sin embargo, pues esta cuestión también, digamos en general, de enseñar filosofía, es una pregunta que parece que ha acompañado a la historia de la filosofía. Decía la profesora Alicia, si vamos al mundo antiguo, pues allí vamos a ver que hay como una cierta polémica. Si uno se pusiese en este trabajo especializado de retomar fragmentos, frases en Platón, parece que algo como la filosofía no se puede enseñar en el sentido de transmisión de contenidos, sino más bien se trataría como un descubrimiento, y pues ahí estaría pues el diálogo, ¿no? Como esa posibilidad esencial de poder apropiarse de esos contenidos, como por decirlo de alguna manera. Con Aristóteles parece que ocurre de una manera diferente, ¿no? O sea, es decir, los contenidos están allí puestos, y digo parece que ocurre de una manera diferente, que también hay que tomarlo como con ciertas reservas, porque esto que escribe Aristóteles genéricamente es una cosa casi que imposible de localizar. Y así uno pudiese, digamos, como hacer todo ese recorrido. Y insisto, mira que para poder responder a esta pregunta nos hemos remitido un poquito a la historia de la filosofía, así sea de una manera muy superficial, pero es justamente con esa indicación que daba la profesora Alicia, ¿no? Aprender estas cosas, tener muy claro estos puntos de la historia de la filosofía son fundamentales para poder iniciar una reflexión. Y de hecho, pues nosotros seguimos leyendo esos autores, les consideramos clásicos, justamente porque muchas de las preguntas que nos hacemos, ellos se las hicieron, ¿no? Y ofrecieron una serie de respuestas, y conviene que nosotros también pensemos sobre esas cosas. Ahora, si damos un salto así histórico bastante grande, este texto que nos proponías al principio de Derrida, a mí me parece que hay muchísimas cosas allí que debieran ponerse sobre la mesa para pensar esa cuestión de la enseñanza de la filosofía, lo institucional, lo que no se deja institucionalizar, lo enseñable, lo inenseñable, la figura magistral, la figura de la maestra, la figura del maestro, el alumno, la heteronomía, el otro radical, el otro absolutamente afuera que regula, y por supuesto la autonomía. Hay varias cositas que inclusive han estado mencionando tanto la profesora Alicia como el profesor Rafael, y es el hecho de ver que de cierta manera hay un complemento tanto en el enseñar como en el aprender mismo de la filosofía. Pero, digamos, en ese orden de ideas, ¿cómo entenderlo desde ya los distintos escenarios como lo han estado proponiendo? Si es institucional, si no es institucional. ¿Qué es para ustedes desde su experiencia enseñar o aprender filosofía, y si es, digamos, condicional que sea solo en el aula? Es decir, ¿se podría realizar en otro tipo, digamos, de escenarios no institucionales? Voy a continuar un poco con la discusión que ya traía el profesor Rafael, porque creo que está muy bien conectada y tiene que ver que, claro, para nosotros en nuestros ambientes hay que tener el principio de realidad ahí, y pues claro, fuertemente enseñanza de filosofía tiene que estar, está muy relacionado con lo institucional. Jacques Derrida habla no solamente de los profesores de universidad, y habla una parte muy importante, y son los profesores de básica, ¿no? Y de la importancia de la enseñanza de la filosofía en espacios con niños, en espacios con adolescentes, y pues la necesidad de defensa de la filosofía, ¿cierto? Es decir, tenemos que tener escenarios asegurados dentro de la escuela para la reflexión filosófica. ¿Y por qué? Porque la reflexión filosófica ofrece herramientas esenciales para la formación de cualquier persona, y en este sentido tiene que tener ese grado de institucionalidad. Pero además de eso, enseñar filosofía también implica la relación con un currículo que tiene que tener, digamos, dos niveles: el que sea propio, que sea
en estas palabras que utilizamos nosotros ahora, pertinente, es decir, que veamos, claro, tiene relación con el contexto, pero también a lo universal. Y esta tal vez es parte de lo que es la filosofía. La filosofía tiende a lo universal, tiende a conectarnos con lo humano, con preguntas que heredamos de otros y preguntas que vamos a heredar a otros. Y nos pone también en la necesidad de lo individual, de lo absolutamente particular, porque esas preguntas que vienen dadas por otros también es una pregunta que interpela a cada uno de nosotros de manera muy particular sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el sentido de lo político, sobre el sentido de lo trascendental, sobre el sentido de nuestra relación con el universo y con el medio ambiente. Eso implica que enseñar filosofía es estar siempre, digamos, en estas intersecciones tan difíciles de manejar, pero tan importantes en todo estado y todo sentido curricular, y que necesita ese tipo de garantías para que en el aula pueda florecer las preguntas necesarias de la filosofía. No sé, Rafa, ¿hay qué opine? Muchas gracias. Yo quisiera empezar como un poco de la última pregunta de Hernando para poder situarme justamente en esta indicación que está diciendo la profesora Alicia. Habría que tener algunas reservas. Yo considero que se puede hacer un trabajo filosófico fuera de las aulas, y no solamente considero que se puede hacer, sino además indico que sería deseable. Y a mí me parece que en el momento en el que estamos acá, en el programa de radio, en esta experiencia, Hernando, que tú has tenido en ya 100 programas, has podido ver la posibilidad de enseñar filosofía o de hacer unos trabajos con la filosofía un poco en ese sentido de fuera del aula. Pero esta indicación no desconoce el trabajo que indicaba ahora la profesora Alicia, ese trabajo curricular, ese trabajo de someter a una responsabilidad, de hacer unos ejercicios sistemáticos, de pensar unas cuestiones, de hacer una referencia a las evoluciones, digámoslo así, este término, de unos conceptos o de unos problemas que no se pueden perder de vista. Entonces, la indicación mía estaría dada como en ese doble sentido. Es posible, es deseable hacer filosofía por fuera de las aulas, pero no puede olvidarse de toda esta manera y de toda esta historia tan rica que ha tenido la filosofía en su desarrollo en la universidad, en las instituciones de educación media, en la escuela, en fin. Hay que tener como un pie en cada uno de esos lugares, o si queremos salir de las aulas, no hay que perder esa referencia a estas cuestiones sistemáticas. Ahora, si se puede o qué resultaría deseable para aprender o para enseñar filosofía, yo pienso que hay que empezar justamente con una cuestión que llamaba la atención la profesora Alicia, con este asombro que nos llaman desde los griegos. Hay que tener una disposición anímica. Una disposición del ánimo tanto para aprender filosofía como para enseñar filosofía. Ahora, digamos, como siempre, el ejercicio y desde ese mismo sentido también de lo que ha sido enseñar, aprender filosofía, también inclusive fuera del aula. Quisiera, antes de finalizar, digamos, ¿cómo concibe la Escuela de Filosofía la enseñanza de la filosofía y la Escuela de Filosofía de la UIS en concreto, sus principales líneas de acción que van, digamos, encaminadas hacia esa enseñanza de la filosofía antes de finalizar el programa? Bien, hay una cosa que yo quiero decir, y es que me parece que la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander ha logrado posicionarse nacionalmente por una perspectiva muy clara, y es la filosofía práctica. Es decir, estar pensando problemas sociales, culturales, epistémicos, científicos, siempre en relación con los otros y pensándolos desde la mirada de la ética, de la política, de la estética y desde la epistemología. Y yo creo que es un camino que ya hemos andado y que lo demuestra tanto los trabajos de investigación, como también las tesis de los estudiantes, como este mismo programa de radio, y que nos posiciona a nivel nacional como una escuela vibrante, con muchos estudiantes a nivel de pregrado, maestría y doctorado, y con una inquietud de impactar en diferentes sectores, y que creo que pues es lo que está tratando de hacer la Escuela de Filosofía y que pues queremos seguir haciendo. Yo quisiera acá retomar un poco del PEP actual,
del perfil de formación, lo que se presenta ya en el PEP nos dice una cosa que me parece muy hermosa, y es que quien estudia filosofía debe asumir plenamente su vocación, con la conciencia de que la filosofía es un proceso de autoformación continua que debe ser despertado en las demás personas. Entonces, mira que la enseñanza de la filosofía, pues nosotros en el programa de filosofía tenemos una particularidad, que no somos una licenciatura, pero muchas de las personas que se gradúan del programa van a trabajar como profesores. Pero al no ser una licenciatura en filosofía, y con esas cosas tan hermosas que tenemos en el PEP actual, hay una indicación de este carácter de la autonomía como un llamado a la necesidad de que el ejercicio de la filosofía implica un esfuerzo de autoformarse, pero que ese esfuerzo no se queda solo en la persona, sino que va mucho más allá, ¿no? Debe ser despertado en los demás, debe ser animado en las demás personas para que esas otras personas, también hagan unos grandes esfuerzos en este mismo sentido de la autoformación. De verdad les agradezco, estimada profesora Alicia, estimado profesor Rafael, por estas reflexiones situadas alrededor de la enseñanza de la filosofía, inclusive también la línea práctica dentro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, ahí estamos, y quedo con esas palabras de el animar, el asombrar, que es el comienzo, no es el fin cuando uno se gradúa, sino es el comienzo también de toda una vida alrededor de estas dos, digamos, situaciones o experiencias que de una u otra forma a uno lo hacen tanto aprender y enseñar la filosofía misma. Y bueno, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas de la Universidad Industrial de Santander, aquí en el programa con la emisora la 96.9 FM, y bueno, muy agradecidos por contar con su participación, estimada profesora Alicia. Vale, muchas gracias. Tarea difícil enseñar filosofía, pero absolutamente necesaria, y mucho más en estos tiempos. Hernando y Alicia, muchísimas gracias por estar acá y gracias por la invitación. Y, en fin, como dice la profesora Alicia, difícil, necesaria, pero urgente. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.